Antes que nada, vamos a orar a Dios. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado y dado la oportunidad de aprender tu santa palabra. Éramos pecadores, merecíamos ir al infierno, pero tú nos amaste a través de nuestro Señor Jesucristo, viendo a Él, nosotros recibimos la paz del pecado hasta que venga el Señor en el resto de nuestra vida. Queremos llevar bien la vida cristiana, la de cotidiana, aprendiendo tu santa palabra. Somos muy débiles. Te pedimos que nos hagas entender tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. Hoy también sabemos muy bien, está el Espíritu Santo con nosotros. Te pedimos que cada uno de nosotros entienda tu palabra y reciba la gran enseñanza para que podamos vivir rectamente delante de ti. Todavía alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Para con ellos tenemos la responsabilidad para predicar la palabra de la vida eterna. Nosotros queremos seguir a ti predicando el Evangelio. Hoy hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia Salmos. Salmos 100. Salmos 100. De versículo 1 a 3. Salmos 100, de versículo 1 a 3. Pensando en el significado de esta palabra, despacio, leamos juntos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Regozoned que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender la palabra de Dios con el tema el servicio. Al ver la Biblia, Salmos 42, Hechos capítulo 17 y Romanos capítulo 1, dice que el hombre tiene sed de Dios. Entonces la Biblia Salmos 42 dice que mi alma tiene sed de Dios. Y también la Biblia dice que el hombre tiene religiosidad. O sea, el hombre tiene el corazón que busca a Dios.
Para decirles de otra manera, el hombre es el ser que adora, sirve a alguien. Cualquier hombre es el ser que adora, sirve a alguien. Pero lamentablemente los hombres nacen como pecadores. Los hombres nacen teniendo el alma muerta. Quiere decir que el hombre mismo nunca puede conocer ni encontrar a Dios verdadero. Entonces Dios nos dio la Biblia. Pero muchas personas, con su propia manera, con su propio pensamiento, buscan a Dios sin la Biblia. Entonces, en este mundo hay muchas religiones, hay muchos religiosos sin Dios verdadero. Entonces, ellos pertenecen a idólatra. Son idolatría. Al ver la Biblia de Deuteronomio, dice que la maldad y el pecado más grave, más grande delante de Dios es la idolatría. Aún así, muchas personas son de idolatría. Pero agradecidamente nosotros, por medio de la Biblia, llegamos a conocer a Dios verdadero y es Cristo. Entonces, a través del Evangelio, hemos recibido la salvación. Llegamos a ser el Hijo de Dios, hijos de Dios. Entonces, ahora, siendo hijos de Dios, pueden servir a Dios. Tienen que servir, adorar a Dios como hijos de Dios, como hijos de Dios. En la Biblia, el tema más importante es el servicio, el servir a Dios. Para aprender esto, Dios nos permitió el hogar. Cualquier hombre nace en el hogar. En el hogar hay hijos, niños. ¿Qué les parece? Los niños sirven a sus padres. Esto es la opción o responsabilidad. ¿Qué les parece? Es la opción y la responsabilidad. Es la responsabilidad, obligación. Como hijos de Dios, el servir a Dios. Esto es la opción o responsabilidad. Es la obligación, responsabilidad. Lo que pasa es que todos los hombres, todas las cosas, o sea, todas las criaturas, deben servir a Dios. Es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por Dios. Siendo Dios, siendo creador, todas las criaturas deben de servir a Dios. Entonces la Biblia, Salmo 100, dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él
nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Tal como dice esta palabra, seriamente, el servir a Dios no tiene nada que ver con la salvación. ¿Sí me doy a entender? Sin nada que ver con la salvación, todos los hombres, todas las criaturas deben de servir a Dios. ¿Por qué? Porque el cual es Dios, el creador. Pero antes de creación del mundo, Dios creó a los ángeles como siervos. Entonces, al ver la Biblia, hay varios tipos de los ángeles. Gabriel y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, Lucero y sus ángeles. Al ver la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 6, hay querubines. Al ver la Biblia, Isaías, capítulo 6, dice, hay serafines. Todos son ángeles. Pero en el cielo, antes de creación del mundo, hubo gran problema. Hubo gran batalla. ¿Por qué? Porque de entre los ángeles, un grupo, o sea, Lucero y sus ángeles, no querían servir a Dios. Al contrario, ellos se rebelaron contra Dios. Entonces en el cielo hubo una gran batalla entre los ángeles, un equipo de los ángeles y Dios. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Al fin, Lucero y sus ángeles perdieron y fueron arrojados del cielo. ¿Y a dónde fueron? Al mundo. Entonces, todavía al mundo, en este mundo, hay Satanás y los demonios. Lucero y sus ángeles se convirtieron en Satanás y demonios. Apocalipsis 12, 7 al 9, despacio, leamos juntos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el versículo 9, última parte, letra roja, dice así: el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual, Satanás llegó a estar en el mundo. Los demonios también. Entonces Satanás, diablo, en este mundo, ahora en nuestro tiempo, en la historia de humanidad, ¿qué haría? ¿Qué haría? Los demonios, Satanás, están vivos y ellos quieren que los hombres no sirvan a Dios. Entonces ellos quieren que los hombres no reciban la salvación, no tengan la vida eterna. De esta manera los hombres no van a ir al cielo, sino van al infierno
en ese lugar nunca puede servir a Dios. Solamente los cristianos salvos, los que van a ir al cielo, pueden servir a Dios para siempre. Entonces, en este mundo, diablo y los demonios, principalmente ellos quieren que nadie reciba la salvación. Nadie reciba la salvación. Nadie sirva a Dios. Nadie sirva a Dios. Al contrario, Dios, ¿qué haría? Dios quiere que todos los hombres reciban la salvación. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios quiere que todos nosotros recibamos perdón, sirvamos a Él con todo nuestro corazón. El tiempo antiguo, igual. Como sabemos, Israel era el pueblo de Dios. Lógicamente, Israel tenía que haber servido a Dios. Pero lamentablemente, durante 400 años, ¿los israelitas servían a Dios? No. Servían a rey Faraón en la tierra de Egipto. Lo que pasa es que los israelitas tenían que haber servido a Dios. Pero ellos, al contrario, servían al rey Faraón. Entonces, Dios llamó a Moisés. ¿Para qué? Para rescatar, para que los israelitas salieran de Egipto, para que sirvieran a Dios. Sirvieran a Dios. Aquí Éxodo, vamos a buscar la Biblia, Éxodo. Éxodo 8. Éxodo capítulo 8. Éxodo 8, capítulo 8, versículo 1. Versículo 1, leamos juntos. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. En media parte dice así: Faraón, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Quiere decir que el pueblo de Israel hasta ahora, ¿a quién ha servido? ¿A quién ha servido? Al rey Faraón, a los egipcios, Esta palabra también, Éxodo 9, 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Leamos juntos: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermanos, todo el acontecimiento que está escrito en la Biblia tiene enseñanza para con todos los hombres. Entonces, al ver la Biblia, Romanos capítulo 15, versículo 4, dice: las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, dice. Este acontecimiento también
bíblicamente se puede decir que el pueblo de Israel se refiere a cada uno de nosotros. El pueblo de Israel representa a cada uno de nosotros. La tierra de Egipto significa este mundo que está lleno de pecado. En la tierra de Egipto hay rey, se llama Faraón. Entonces Faraón se refiere a Satanás. Antes de Éxodo, el pueblo de Israel servía al rey Faraón en la tierra de Egipto. Lo mismo pasa antes de recibir la salvación. Cada uno de nosotros servía a diablo, cometiendo mucho pecado. ¿Sí se entiende? Vamos a buscar la Biblia, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Esta palabra está explicando acerca de nuestra situación, nuestra condición antes de recibir la salvación. 1 y 2, despacio, leamos juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Otro tiempo significa antes de recibir la salvación. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. ¿A quién se refiere? Diablo, Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. Todavía ellos desobedecen al Evangelio, o sea, los que no recibieron la salvación. En el tiempo antiguo, en aquel tiempo, hace 3.500 años, en aquel tiempo los israelitas tenían que salir de Egipto. ¿Para qué? Para servir, adorar a Dios. Entonces aquí Éxodo 9:13 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El propósito del pueblo de Israel de salir de Egipto era el servir a Dios. Servir a Dios. Lo mismo pasa cada uno de nosotros. Tenía que recibir la salvación del pecado del infierno, de Satanás, para servir verdaderamente a Dios. Entonces, para decirles bíblicamente, se puede decir que el Éxodo representa la salvación del alma. Vamos a buscar la Biblia, San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1.
67. San Lucas 1, versículo 77, explica acerca de la salvación del alma. Leamos juntos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Tal como dice esta palabra, Jesús, con su propia santa sangre, Él nos salvó. Es la salvación de Dios, la salvación de Dios, cuyo propósito está escrito versículos 74 y 75. Leamos juntos. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él, todos nosotros, nuestros días. Esto es el propósito de la salvación. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Jesús derramó su santa sangre? ¿Por qué? Para salvar nosotros. De nuestra parte, para que cada uno de nosotros sirva a Dios. Aquí, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. En este mundo, en nuestra época, hay muchas iglesias cristianas, hay muchas iglesias católicas. ¿Verdaderamente, seriamente, ellos pueden servir a Dios? La Biblia dice que no. ¿Por qué? Porque hay muchos congregantes, muchos creyentes. Los que se congregan en la iglesia católica, todavía no han recibido la salvación. No tienen la capacidad de servir a Dios. Hermanos, no tomen a mal, por favor. Yo no les digo que solo nuestra iglesia sea correcta, no es así. Sinceramente, quiero que todas las iglesias prediquen el evangelio verdadero. Y también, a través de ese evangelio, deseo que muchas almas perdidas reciban la salvación y vayan al cielo. Es todo. Aún así, lamentablemente, conforme a la palabra de Dios, San Lucas capítulo 13, en este mundo solo hay pocas personas que recibieron la salvación. Así es. En este mundo aún hay muchas iglesias, pero entre ellas solo pocas personas recibieron la salvación. Para decirles de otra manera, solo los cristianos salvos verdaderos, ellos pueden servir a Dios. Entonces nosotros, todos nosotros, incondicionalmente podemos servir a Dios. La Biblia dice que no. No es así. Los cristianos también necesitan la condición. ¿Con qué condición? Aquí dice que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia. Los cristianos salvos, para servir a Dios, verdaderamente necesitan la santidad y la justicia para servir a Dios, para llevar los frutos espirituales. Necesitamos
la santidad y la justicia. En la Biblia la palabra la santidad, la justicia significa la separación, la distinción. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 1, en el principio Dios hizo la tierra, este mundo, la tierra. Esta tierra, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba? En las aguas. Esta tierra, de hecho, estaba en el mar, en el mar. Pero Dios sacó la tierra del mar. ¿Para qué? Para producir las plantas y para llevar los frutos. Hay propósito de sacar la tierra del mar. Vamos a ver la Biblia, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. De versículo 9 a 11. Génesis 1, de versículo 9 a 11. Veamos juntos. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Así como dice esta palabra, para obtener frutos, primeramente Dios sacó la tierra del mar. Quiere decir que la separación. Nosotros también, como hijos de Dios, como los cristianos salvos, para llevar frutos espirituales, para servir correctamente a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos la separación. La separación. Hay que separarse del mundo. Si no es así, es muy difícil para llevar frutos espirituales, para servir a Dios verdaderamente. Casi imposible, casi imposible. Toda la Biblia tiene misma enseñanza. No hay otra enseñanza, misma enseñanza. Vamos a ver la Biblia, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 12. Hebreos 9, versículo 12, es el Evangelio. Yo les leo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y acerca del propósito de nuestra salvación está escrito, versículo 14. Leamos juntos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Última parte dice así, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué creen que significa esta palabra? ¿De qué habla el versículo 14? Dios nos salvó. ¿Para qué? Nosotros sirvamos a Dios, espiritualmente y carnalmente. Y tal como dice esa palabra, los cristianos salvos para servir a Dios necesitan la santidad, la separación. Dios sacó la tierra del mar para llevar frutos, para obtener los frutos. Al ver la Biblia, Daniel capítulo 7, el mar se refiere al mundo. Quiere decir que los cristianos salvos, para servir a Dios, para llevar los frutos espirituales, tienen que separarse del mundo. Es lógico, ¿no? Es natural. Pero en el Antiguo Testamento, los israelitas, ellos servían a Dios. Siempre, en la historia de Israel, siempre ellos servían a Dios. Pero no solo servían a Dios, sino también servían a dioses ajenos. Ellos servían no solo a Dios, sino también a los dioses, otros dioses. O sea, se llama la mezcla. ¿La mezcla es la santidad o no? La mezcla no es la santidad. Entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, los israelitas servían no solo a Dios, sino también a los dioses ajenos. Los israelitas, ¿se puede decir que los israelitas servían a Dios o no? No es así. La Biblia dice, los israelitas no servían a Dios. Segunda de Reyes 17, leamos juntos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Versículo 33 dice, el pueblo de Israel servía no solo a Dios, sino también a dioses ajenos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. De parte de Israel, ellos pensaban que servían a Dios, pero de parte de Dios, ellos, los cuales no servían a Él. Por eso versículo 34 dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley. ¿Qué significa? Ahora Dios les regañó. Los israelitas sin falta pensaban así. Nosotros servimos a Dios muy bien.
tomando sacerdotes por centro. Al contrario, a los ojos de Dios, los israelitas no servían a Dios, tomando sacerdotes por centro. Entonces Dios le regañó a sacerdote. Yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Yo soy Señor. ¿Dónde está mi temor? Mi temor. Leamos juntos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Quiere decir que los sacerdotes, los israelitas, no conocieron. No conocieron. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Nosotros no servimos a usted. No sabían nada. Estaban muy equivocados. En esta palabra dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Tu nombre? Lo que pasa es que en el tiempo del Antiguo Testamento, los israelitas adoraban y servían a Dios, tomando sacerdote por centro. Vamos a pensar. Como yo les dije, el tiempo antiguo, el pueblo de Israel representa a cada uno de nosotros. Ellos salieron de Egipto a través de experimentar la sangre de oveja. En nuestro tiempo, los cristianos salvos recibieron la salvación por medio de experimentar la sangre de Cristo. En el tiempo del Antiguo Testamento, los siervos, o sea, los sacerdotes, servían a Dios más cerca. En nuestro tiempo, los que recibieron la salvación tienen que servir a Dios más cerca. Entonces, en la Biblia, el sacerdote en el tiempo del Antiguo Testamento representa ¿a quién? A cada uno de nosotros, a un salvo. Vamos a buscar la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Leamos juntos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, esta palabra nos está explicando acerca de la identidad, la posición espiritual de los cristianos salvos. ¿Quién es salvo? ¿Quiénes son los cristianos salvos? Para decirles que bíblicamente son sacerdotes, quienes sirven a Dios más cerca. Nuevamente yo les leo esta palabra, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tal como dice esta palabra, claramente los libros de la Biblia nos enseñan. Los cristianos salvos son sacerdotes que sirven a Dios. Entonces se queda la cuestión. Los salvos, ¿de qué manera pueden servir a Dios correctamente, bíblicamente? ¿De qué manera? ¿Cómo sirven a Dios? A los ojos de Dios. ¿Cómo? Sobre todo, lo más importante es la ubicación del servicio. ¿En dónde los salvos sirven a Dios? ¿En dónde? La ubicación de servicio. ¿En dónde? Al ver la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, siempre los sacerdotes servían a Dios. ¿En dónde? En tabernáculo, en el templo. Ahí era centro de la fe, centro de servicio. Siempre Dios les bendito y dio la bendición tomando tabernáculo y templo por centro. O sea, tabernáculo y templo era el lugar que Dios hizo la buena obra. Dios dio la oportunidad de servir al Señor. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30 de versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 8, de versículo 27 a 30. Ustedes pueden leer esta palabra, misma palabra. Yo les voy a leer de versículo 27 a 30. Despacio, yo les leo. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. 30, leamos juntos. Oye pues la oración de tu siervo y tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Después de edificar el templo de Dios, dice así. A través de esta palabra podemos darnos cuenta una verdad.
siempre Dios hace la buena obra, tomando templo, tabernáculo, en nuestro tiempo, tomando la iglesia por centro, por centro. Los cristianos salvos, ¿en dónde tienen que servir a Dios? ¿En dónde pueden llevar los frutos espirituales? ¿En dónde pueden predicar el evangelio? ¿En dónde los cristianos salvos hacen que sus queridos reciban la salvación y obtengan la vida eterna? Solo una respuesta: en la iglesia, en la iglesia. Entonces la Biblia dice, la iglesia es el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor. El Señor es Cristo, es la cabeza de iglesia. Cabeza de iglesia. Los cristianos salvos, las almas perdidas también, ellos pueden aprender la sabiduría de Dios. ¿De dónde? En la iglesia. En la iglesia. Efesios capítulo 1 vamos a buscar. Efesios 1. Efesios 1. Versículo 22, 23. Efesios capítulo 1, 22, 23. Como referencia, la Biblia Efesios nos enseña acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? 22, 23, leamos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo que llena en todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en la iglesia hay obras, acción de las obras de Dios Espíritu Santo. Y entonces, por las cuales nosotros podemos entender la palabra, podemos darnos cuenta la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. O sea, nosotros podemos obtener la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Leamos juntos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Claramente la Biblia dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así es. Así es. Además, siempre Dios guarda su iglesia. Su iglesia. Su iglesia, ¿qué? La cual predica el evangelio verdadero. La cual hace que las almas perdidas reciban la salvación. Entonces, Dios siempre trata de guardar su iglesia, su iglesia. Efesios 5, leamos juntos. Porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La Biblia, Efesios capítulo 1, 22, 23 dice, la iglesia es el cuerpo del Señor, su cuerpo.
su cuerpo. Aquí la iglesia, ustedes son cuerpo del Señor, cuerpo del Señor. Entonces, siempre trata de guardar la iglesia. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a las iglesias, a la iglesia. Entonces, Cristo, nuestro Dios, siempre guarda aquí. Cada uno de nosotros, ¿qué debe de hacer? Hay que permanecer en el cuerpo del Señor para llevar frutos espirituales, para llevar bien la vida cristiana, la de cotidiana, para aprender la Biblia, para obtener la sabiduría de Dios. No hay otra manera. No explica otra manera, otra clave, no hay otra clave. Entonces, en la iglesia, los cristianos salvos pueden servir a Dios. Así como en el tiempo del Antiguo Testamento, los sacerdotes, ellos servían a Dios en el templo, en el tabernáculo. Lo mismo pasa en nuestro tiempo, los cristianos salvos como sacerdotes. En la iglesia pueden servir a Dios. Pueden ofrecer sacrificio espiritual. Para decirles de otra manera, podemos ofrecer culto racional. Primera de Pedro 2:5, leamos juntos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espirituales, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los salvos tienen que ofrecer sacrificios espirituales. La Biblia, Romanos capítulo 12, dice culto racional. Culto racional. Vamos a pensar, ¿cuál creen que es? ¿Qué creen que es el inicio de culto racional? ¿Qué les parece? Los sacerdotes, los cristianos salvos, tienen que servir a Dios en la iglesia, pero el inicio de culto racional, ¿qué es? ¿Qué es? Hay que entender la palabra, aprendiendo la palabra. Es más importante. El inicio de culto racional es entendimiento la palabra. Si no conocen la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia, nunca puede servir a Dios. Nadie puede servir a Dios. Nunca puede discernir la voluntad de Dios. Entonces, primero, hay que entender, comprender, discernir la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Después, podemos seguir al Señor. Podemos seguir a Dios a través de la obediencia. La obediencia. Para obedecer al Señor, para servir al Señor, ¿hay sacrificio o no? ¿Hay trabajo o no? ¿Hay padecimiento o no? Hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Después de esto, habrá galardón, gloria. La Biblia dice, siempre. Primero hay la muerte de Cristo. Después habrá salvación. ¿Sí es verdad? Así es. Los cristianos salvos también. Primeramente necesitamos sacrificios, sufrimiento, padecimiento para servir al Señor. La Biblia Cantares es la historia de amor entre Salomón y la mujer sulamita.
Primeramente, al ver la Biblia, Cantares capítulo 1, Salomón y la mujer sulamita se besaron. Y ellos entraron en cámara. ¿Qué significa? Es el amor. Es el amor. Cumplió el amor. Y al ver la Biblia, Cantares capítulo 2, ellos fueron a banquete, a la alegría. Hay alegría. Pero con el paso del tiempo, al ver capítulo 4, Sulamita seguía a Salomón. ¿Salomón a dónde fue? Él subió al monte alto para seguir a él. Por el amor, la mujer sulamita, hasta el fin, ella seguía a él. Quiere decir que ella subió al monte alto. El monte alto se llama Hermón. Hermón, la altura es de aproximadamente 2.814 metros. 14 metros. ¿Qué les parece? ¿Hubo padecimiento o no? ¿Había sufrimiento o no? Hay mucho sufrimiento. Había mucha lágrima. Aún así, ella seguía a él. Lo seguía. ¿Por qué? Lo amó. Lo amó. Cantares 4, 8. Leamos juntos. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Al comienzo, Líbano, después Amana, después Senir y último, Hermón. Hermón. Como les dije, la altura de Hermón es de 2.814 metros. ¿Era fácil? No habrá sido fácil. Era muy difícil. Entonces, tenemos que acordarnos. Antes de entrar en el reino de Dios, antes de recibir gran galardón y gloria, para servir al Señor en la iglesia, para predicar el Evangelio, necesita sufrimiento. Hay mucha lágrima. Tenemos que tener el corazón dispuesto. ¿Sí me doy a entender? Sí, hermanos. La vida cristiana, después de recibir la salvación, es el camino muy glorioso, muy glorioso. Pero a veces, no siempre, a veces, puede tener lágrima, sufrimiento, aflicciones para predicar el Evangelio. Si no hay aflicción, no hay gloria. Si no hay padecimiento, no hay galardón. Es lógico. Es lógico. También la Biblia nos enseña cuál es culto racional, cuál es el servicio espiritual, la predicación, el invitar a las almas perdidas, el predicar el Evangelio a las almas perdidas. Esto es el servicio espiritual. Leamos juntos. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En esta palabra, los gentiles significa los que no recibieron la salvación.
los que no recibieron salvación. Entonces, el invitar a los que no recibieron la salvación, esto es la culto racional, el servicio espiritual. El predicar la palabra también es el servicio espiritual. La predicación es el servicio espiritual. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable a los ojos de Dios, ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Apóstol Pablo, él hizo todo lo posible para servir a Dios, para predicar el evangelio, para servir a los hermanos. Y él dio así: cuanto más yo amo a los hermanos, cuanto más yo amo las almas, yo recibo el amor de Dios. Yo me siento gran amor de Dios. Cuanto más Él se dedica. Cuanto más Él se dedica. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15. Segunda de Corintios 12, versículo 15. Leamos juntos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amadoos más sea amado menos, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más sea amado menos. Tal como dice esta palabra, cuanto más se dedica, puede sentir el amor de Dios. ¿Por qué la mamá tiene el amor tan grande hacia sus hijos? Porque ella se dedica. Ella hace todo lo posible para sus niños. Entonces, ella tiene el gran amor. ¿Para qué? Para con los hijos. Nosotros también, hermanos, vamos a servir a Dios. Vamos a servir a los hermanos. Vamos a dedicarnos para Señor, para hermanos. De esta manera, nuestra iglesia fuertemente puede predicar y salvar a las almas perdidas. ¿Cómo sería el cielo? ¿Cómo sería? En el cielo, ustedes, ¿qué harían? ¿Qué harían? Solamente podemos servir a Dios. La Biblia dice adorar. Adorar. Leamos juntos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el cielo, capítulo 4 de Apocalipsis
capítulo 4 está explicando acerca de la situación del cielo. En el cielo, los cristianos salvos, ¿qué harían? La Biblia dice, los 24 ancianos. Esta palabra representa los cristianos salvos, no solo en el tiempo del Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, el tiempo del Nuevo Testamento. Los 24 ancianos pueden pensar que los cristianos salvos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Adoran al Señor, adoran a Dios. En la Biblia la palabra adorar, es la palabra más grande que servir. ¿Sí se entiende? La palabra, el adorar, significa la palabra más grande que servir. En el cielo, los cristianos salvos siguen sirviendo, siguen adorando a Dios. Pero antes de cielo, ahora los cristianos salvos, en este mundo que está lleno de pecado, ahora nosotros estamos sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Solo nuestras fuerzas no es así. Para que nosotros podamos servir a Dios, en este mundo que está lleno de pecado, Dios nos mostró buen ejemplo. Vamos a buscar la Biblia, San Juan 13. San Juan 13. San Juan 13, de versículo 12. San Juan 13. San Juan 13, de versículo 12. Yo les voy a yo les voy a leer algunos versículos de versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies de los unos y a los otros. De versículo 15 a 17, despacio, leamos juntos. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es la palabra del Señor. Es cuya promesa. Tal como dice esta palabra, realmente Jesús murió, derramando su sangre por todos nuestros pecados. Y la Biblia dice, el Señor, Jesucristo, no vino al mundo. ¿Para qué? Jesús no vino al mundo para ser servido, sino para servir a nosotros. Veamos juntos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
nosotros. Al ver la Biblia, San Mateo capítulo 23, versículo 11 dice, el siervo es el mayor de vosotros. El siervo es el mayor de vosotros. Entonces, yo tengo un favor a nuestros hermanos. Hermanos, vamos a servir al Señor, predicando el Evangelio. Vamos a servir a los ancianos, a los grandes en la iglesia. En nuestra iglesia hay grandes, hay grandes. Hay que servir, hay que adorar a ellos. Hay orden en la iglesia. Si necesitamos, vamos a dedicarnos. De esta manera, nuestra iglesia puede servir a Dios bíblicamente. Y Dios hace que a través de nosotros las almas perdidas obtengan la vida eterna. Espero que hayan entendido la palabra de hoy. Hoy hasta aquí. Oramos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado. Y también el día de hoy te damos muchas gracias porque nosotros aprendimos tu santa palabra, tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. Aún así, como siempre, somos faltos. A veces caemos en pecado. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra. Te pedimos que cada uno de nosotros lleve bien la vida cristiana ante ti. Y también alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Para con ellos, nosotros queremos servir a ti y a ellos. Nosotros queremos seguir a ti con todo nuestro corazón. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Muchas gracias.